Milei prometió a principios de este año que Argentina será un polo de inteligencia artificial en el mundo. Muchos lo celebraron, pero rápidamente surgió el debate. ¿Se fomentará la producción de tecnologías? ¿O usaremos la Patagonia como una gran heladera para enfriar data centers? ¿Hacia dónde va la industria del software? ¿A qué carreras debería apuntar un joven estudiante cuando 1 de cada 3 gerentes en Estados Unidos prefieren contratar una inteligencia artificial antes que a alguien de la generación Z? De todo esto hablé con Daniel Yankelevich, doctor en informática e investigador principal en Fundar. Todo es fake. Un podcast sobre lo que viene y lo que ya es. Bueno, Dani, gracias por participar de un nuevo episodio de Todo es Fake. Gracias por la invitación. Un placer. Que vamos a tener una conversación sobre inteligencia artificial, trabajos del futuro, en qué momento se encuentra Argentina con respecto a la idea de ser un polo tecnológico de Latinoamérica. Y aprovecho para empezar por ahí, porque Milei en sus inicios, en sus primeros meses de gobierno, se empezó a juntar con muchos líderes tecnológicos, si se quiere, o mostrarse con líderes tecnológicos y plantear la idea de que íbamos camino a ser un polo tecnológico o un lugar de avanzada de la inteligencia artificial. Sin embargo, después empezaron a aparecer algunas voces críticas que decían que no era un desarrollo en inteligencia artificial lo que quería hacer, ni generar muchos empleos, sino más bien poner heladeras en la Patagonia para que vengan otros a minar datos. ¿Qué hay de todo esto? Sí, la verdad es que empiezo con una mala noticia. Argentina no va a ser el tercer polo de inteligencia artificial, por más que lo enuncien con bombos y platillos. Por lo menos en un plazo mediano que estamos viendo, no va a pasar eso. No va a pasar porque para eso tienen que pasar un montón de cosas. Y ser un polo de inteligencia artificial implica conocer inteligencia artificial, aplicarla, usarla, meterla dentro del sistema productivo, utilizarla para dar mejores servicios, para que el Estado funcione mejor, para un montón de cosas. Y la verdad que eso tiene poco que ver con armar data centers en Patagonia. Ahora, lo de armar data centers no está mal, no es que está mal de por sí, puede ser interesante, puede ser útil, es otra línea, otro sector más que se puede desarrollar, que está bien. ¿Qué trabajo genera eso? No genera muchísimo empleo, depende del tamaño del data center. Hay 2 temas con eso. Punto 1, ¿cuánto ayuda? Es decir, ¿cuánto trabajo genera? ¿Cuánto económicamente, cuánto rinde? Etcétera, etcétera. Ahora, sí, la verdad, yo tengo una legislación que son los RIGI, que básicamente les permite que paguen muy, muy pocos impuestos, con lo cual a nivel impuestos no es que van a pagar mucho. Y un data center te genera cientos de trabajos, tampoco para decir, bueno, esa es la estrategia de la Argentina de inteligencia artificial, me parece sumamente pobre. ¿Y esos cientos de trabajos qué son específicamente? Mucho de mantenimiento del data center, de mantenimiento técnico, son buenos trabajos, no son malos empleos. Es una linda, digamos, puede ser un lindo sector, sobre todo si lo complementás con energía atómica, como se está hablando, está muy bien. Ahora, eso no es una estrategia de inteligencia artificial. Otro problema que tiene, más allá de la generación de trabajo, que por ahí no es una cosa que uno diga, bueno, esto va a impactar la productividad de una manera. Porque además el data center está instalado en Patagonia y los que usan ese data center es gente de Singapur, de Luxemburgo, qué sé yo quién es. Y esto se factura en una empresa en Estados Unidos, no se factura acá. Entonces, la verdad que tenés el data center físicamente ahí, pero económicamente en tu cadena de valor lo que impacta es muy, muy poco. Es alquilarle el campo a un... Exactamente, Okay. exactamente. Es otra más. Está bien, tengo vacas, tengo un data center, tengo eólica. Bueno, sí, está bueno. No digo que puede estar bueno, pero es un sector pequeño y que no tiene una relación tan directa con usar IA, con tener inteligencia artificial, con meterla en el sistema productivo. Y tiene un problema que no tienen la energía, poner energía eólica o tener vacas, que es el consumo, digamos, el impacto en el medio ambiente, porque consumen mucha agua para enfriar. Está bien, en Patagonia por ahí un poquito menos que en otro lado, pero consumen agua igual y contaminan. Hubo en algunas experiencias que se hicieron en Uruguay, en Chile,
hubo temas con esto, con lo del consumo del agua, es decir, data centers que consumen un montón de agua en lugares que ya empiezan a tener problemas de agua. Entonces compiten por recursos naturales, como cualquier otra cosa. Y físicamente, como para que lo entienda el que está escuchando esto, son galpones de computadoras. Sí, son muy interesantes de ver. Hay los más chiquitos, son como un container, digamos, como varios containers. Los más grandes son enormes. Hace muy poquito Mark Zuckerberg anunció que iba a construir un data center en Luisiana y lo que dijo es que iba a tener el tamaño de Manhattan, más o menos. Wow. Así que imagínate, sí, hay mucha variedad. Los grandes son ciudades. La verdad es que no hay muchas ciudades. Por lo general son un galpón grande. Con un sistema de refrigeración, con agua, con seguridad, con cosas para incendios, una cantidad de cosas. Claro, porque te iba a decir, avanzadas. o sea, como una ciudad de datos, de minería de datos, perdón, sería como un Chernobyl, o sea, siento que es como radioactivo. No, a ver, no creo que tanto. Sí hay que tener cuidado y uno de los temas que ya pasó en otros países es esto del consumo de agua, ¿no? Es decir, te debían el río y después anda a protestar. Es decir, empieza una competencia por recursos naturales que necesitan. Ojo, eso también se puede resolver, pero hay que planificarlo cuidadosamente. Yo creo que la idea esta de decir, voy a desarrollar data centers con energía atómica a la vez donde Argentina está muy bien posicionada en los temas de energía atómica, entonces eso me permite meterlo en una cadena interesante. Es una buena idea. Claro. La verdad es que está pasando poco de eso todavía, y la verdad que para decir, vamos a hacer un polo de inteligencia artificial, ya no te digo el tercer polo, que eso es ridículo, es casi da un poquito de vergüenza ajena ese planteo, pensando que está Israel, que está Inglaterra, que está, hay un montón de jugadores. Polonia, ¿no? ¿También? Más allá, sí, pero digo, más allá de Estados Unidos y China, si vamos a hacer el tercer polo, hay un montón de jugadores que están avanzados. De hecho, hoy yo no sé cuánto mejor, si miramos lo que está haciendo Chile en desarrollo de inteligencia artificial a través de muchas iniciativas, y bueno, nos estamos quedando un poquito atrás, ¿no? Claro. Como país. ¿Y cómo se puede conformar esa cadena de valor? Tratando de hacer esta comparación con el campo del que vende la vaca sola o el que llega, no sé, a procesarla y exportarla y trabajarla o poner un restaurante, no sé. ¿Cómo es la cadena de valor ahí que se puede ir generando? Bueno, ese tema es súper interesante. Todavía estamos aprendiendo. En Fundar le estamos dedicando mucho laburo a entender eso y a ver dónde se puede incorporar inteligencia artificial en las diferentes cadenas de valor o una cadena de valor de inteligencia artificial. Pero vamos a empezar por esto de inteligencia artificial. Para producir vos y ser parte del ecosistema de inteligencia artificial, vos necesitas data centers, necesitas poder de cómputo, para lo cual necesitas energía, necesitas una serie de recursos, necesitas datos. Necesitas muchos datos para entrenar modelos. Eso es un problema hoy en el mundo, que de alguna manera se están acabando los datos disponibles para entrenar sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no es que hay un exceso de datos? Hay un exceso de datos, pero ya se usaron. Es decir, los sistemas que todos usamos, ¿viste? Los LLMs, es decir, estos modelos como el ChatGPT, Claude, Gemini y todos estos, se entrenaron con los datos que estaban en Internet. En un momento empezamos a cargar muchos datos digitales en Internet. Eso generó increíbles cantidades de datos. Bueno, eso se usó para entrenar estos sistemas. Imágenes, texto, blogs, libros. Hace muy poquito, también hace un par de semanas, salió una base de datos con los papers que usó la inteligencia artificial de Meta para entrenarse. Entonces vos te podés buscar, cualquier científico puede buscarse ahí y decir, a ver, usaron mis papers. Y encontrás, decís, mira, estos 3 los usaron, esos 5. Entonces, mucha de la información que estaba disponible ya se usó. Y empiezan a faltar datos. Además, muchos de estos datos tienen copyright y empiezan los juicios. New York Times en un momento dijo, pará, loco, estás usando mis artículos para entrenar una inteligencia artificial. Después le preguntan las noticias de la inteligencia artificial y no a mí, y yo no te di permiso para eso. Yo te di permiso para leerlo a la nota, no para que pagándome $20 la uses. Pero entonces que falten datos tiene que ver con que
cada medio o cada generador de datos empieza a entender cuáles son sus derechos sobre sus datos? Exactamente, hay un mix. Una parte es eso, sin dudas. Okay. Una parte es eso y otra parte es que efectivamente ya hay mucho que ya se usó. Entonces hay que buscar datos nuevos. ¿Dónde están esos datos? Bueno, los datos tienen un valor, son un activo. Y como bien decís vos, hasta ahora eso no se veía. En particular, muchos actores privados, nosotros como personas, y también el Estado, digamos, los estados. El Estado argentino no trata los datos como un activo. Los trata bastante mal en ese sentido. Y poco a poco se va dando cuenta y dice, pará, por ahí. ¿Por qué decís que los trata mal? Y una muestra de eso, hay muchos síntomas. Un primer síntoma es que cuando vos vas a hacer un trámite, te piden datos que ellos tienen, de hecho que ellos generaron. Te lo piden de vuelta, dame fotocopia del DNI. Pará, ¿me lo diste vos el DNI? ¿Por qué me pedís fotocopia? Partida de nacimiento. Bueno, no la tengo. Me la tenés que pedir. Pedímela y después tráemela. Es ridículo. Claro. Ese es un síntoma. Otro síntoma son los hackeos, todos los problemas de seguridad que hay recurrentemente que muestran que la verdad no se tomó muy en serio durante bastante tiempo el tema de seguridad, privacidad, no se cuidaron como un activo. Y ese no cuidado lo ves también, tercer síntoma, en el funcionamiento cotidiano del Estado. Vos vas a cualquier ministerio, las sillas son un activo, están en un inventario. Vos tenés un inventario de 30 sillas. Si en un día alguien va y hay 29, hubo un problema de inventario, ¿qué pasó? Con los datos. Si te afanan los datos, no sabés qué pasó. Claro. Entonces, no están registrados, no hay inventarios, no hay catálogos de datos, salvo en algunos casos donde se empiezan a tomar un poco más en serio, ¿no? Pero esto es por el accionar, digamos, de los últimos manejos del Estado argentino, ¿o es algo medio mundial porque no se tenía conciencia de eso? No, es medio mundial, no había conciencia. Yo creo que la política argentina tiene aún menos conciencia que el promedio mundial, digamos. Había muy poca conciencia y sigue habiendo poca conciencia del valor que eso tiene, de los problemas que eso puede causar y de los beneficios que trae. Porque no hay que mirarlo solo del lado negativo, digamos. Usar bien los datos te trae unos beneficios enormes. Si yo puedo hacer modelos predictivos y darme cuenta de predecir cosas, situaciones en las cuales puedo hacer intervenciones preventivas. Sí, en salud, ¿no? En salud, en un montón de cosas. Yo hubiera podido tener datos, esos datos me permiten reaccionar más rápidamente a un evento como la inundación en Bahía Blanca, tiene un impacto enorme en la población. Y ni hablar de salud, como bien dijiste vos, en una pandemia, un montón de cosas, ¿no? Donde yo necesito datos para poder hacer eso. Ahí va. Volviendo entonces al tema de la cadena de valor. ¿Cuáles son hoy los nuevos empleos digamos, de alguna manera, qué tiene que estudiar hoy un chico de que va a estar por empezar su carrera universitaria para tratar de ingresar a ese mundo y aportando algo nuevo o algo que es muy reciente? Mira, hay una anécdota muy divertida que es de un señor que se llama Geoffrey Hinton, que es un capo de la inteligencia artificial. Es decir, uno de los pioneros de la inteligencia artificial que fue director de doctorado de gente que hoy está en las grandes empresas, un tipo muy, muy sólido y muy conocido, que de hecho el año pasado ganó el premio Nobel. Es uno de los que le dieron el premio Nobel por inteligencia artificial y por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y el tipo en el 2017, en una entrevista le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con el empleo, la IA y el empleo? Y él dijo, bueno, es muy temprano para saber cómo va a impactar, qué sé yo, pero la verdad, si vos estás estudiando radiología, sos como el coyote del dibujito animado del Correcaminos. Estás corriendo en el aire y no te diste cuenta que ya te estás por caer, ¿no? Cuando mires para abajo te vas a caer. No hay que entrenar más radiólogos, porque la inteligencia artificial es mejor interpretando imágenes que una persona. Bueno, 18, 19, 20, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con los radiólogos? No solo aumentó muchísimo la demanda de radiólogos, hay unos datos bastante contundentes en cuanto al aumento de demanda en Estados Unidos, en los digamos, pedidos de trabajo, los job openings para radiólogos, sino que aumentó el salario de los radiólogos. Está bien, tuvimos la pandemia en el medio, hay otros, pero la verdad es que aumentó muchísimo. Una cosa que yo creo que tenemos que aprender de eso es que la relación entre la tecnología y el empleo no es tan directa, no es tan sencilla, y no es tan fácil decir, bueno, que algo se puede hacer, no quiere decir que se vaya a hacer. Es decir, el hecho de que
haya inteligencia artificial que interprete las radiografías, no quiere decir que eso sea la mejor solución y que sea lo mejor y que se va a hacer seguramente y en todos lados a la vez. Ok. Con lo cual, decir van a desaparecer determinados empleos o estoy seguro que va a aparecer un empleo de tal forma o que la IA va a reemplazar a las personas de tal manera, decirlo con certeza con los datos de hoy, y no solo es jugado, es un poco pedante, porque la verdad es imposible saberlo. Claro. Sí podemos saber que hay actividades concretas en las cuales la IA empieza a jugar un rol muy importante y que las van a cambiar. Y un ejemplo de eso es programación. En la programación de computadoras, la IA está funcionando muy bien y muchos programadores están usando IA como un asistente. Claro, por eso se escucha cada tanto esta pregunta de no sirven más esta frase no sirven más los programadores o en modo de pregunta, ¿no? O sea, si vamos a necesitar programadores. Sí, cuando aparecieron los LLMs, los modelos de lenguaje, era muy común decir, bueno, todos nos vamos a quedar sin trabajo, nos van a reemplazar un robot, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bajó un poco la histeria. Con los programadores también pasa un poco eso, ¿no? No va a haber más programadores. Sí, es un poco apresurado y un poco extremista decirlo de esa manera. Lo que es verdad es que el trabajo del programador va a cambiar, ya está cambiando. Y hoy programar sin utilizar estos asistentes. Es perder tiempo. Copilot, claro, hay muchas tareas. Es más, si vos querés hacer un website que haga alguna cosa y que guarde en una base de datos no sé qué, no sé cuánto, sin saber programar, lo podés hacer usando una de estas herramientas. Y la verdad que funcionan muy bien para eso, con errores. ¿Sí? Yo la he usado algunas veces y sí, te tira errores, tenés que tocarlo, pero la verdad, empezar de a ver, ¿qué es lo que hacía la gente que programaba antes? Agarraba algún programa existente y lo tocaba. Sí, claro. Esto es parecido, mejor, porque es alguien inteligente que te elige el programa y que ya lo toca por vos. Entonces vos después lo tenés que revisar menos. Claro. Ahora, si no entendés nada de nada, puede haber problemas. No son tan sofisticados todavía. De acá 5 años o más, que es el tiempo que toma alguien en formarse, digamos, o por ahí un poco menos en el caso de programadores, pero ponele más o menos en un horizonte del trabajo profesional, y va a ser fuerte. Es decir, si vos te formás yo lo que sí diría es, si te formás como programador hoy, tenés que aprender a usar estas herramientas. Eso es sí o sí. Yo leía también esta semana un newsletter de Scott Galloway que tira siempre como mucha información vinculada al mundo tecnológico, y justo este envío estuvo vinculado al mundo del trabajo. Bueno, aporta algunos datos interesantes que me gustaría debatir con vos, como por ejemplo que muestra un informe en donde en Estados Unidos se está demostrando que muchas empresas están optando por contratar servicios de inteligencia artificial en vez de chicos de generación Z, digamos, de entre 20 y 25 años. Esto tiene que ver también porque muchos de estos puestos laborales son como la entrada al mundo del trabajo, ¿no? Y es lo más sistematizable o automatizable, entonces es lo que mejor resuelve una inteligencia artificial y mucho más barato. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se pueden encontrar estos chicos o hacia dónde ir, digamos? Sí, yo creo que ahí confluyen dos cosas. Por un lado, este tema de automatización, de reemplazo por la máquina, con el cual hay que tener un poquito de cuidado. Yo siempre sostengo cuando se hablan de estos temas que inventar trabajo no es el futuro del trabajo. Es decir, si vos decís, estoy trabajando en una construcción, usamos una pala mecánica, la pala mecánica me reemplaza por ahí 10 obreros. Volver a usar 10 obreros en vez de la pala mecánica para que haya más trabajo no es una buena solución. Esa no es la solución. La solución es usar la pala mecánica y conseguir trabajo y armar una estructura económica que permita darle trabajo a los 9 que quedan afuera, digamos. Lo que pasa es que eso impactaba a los sectores más bajos, a las clases obreras, al trabajo manual. Entonces, las clases medias y el trabajo del conocimiento, el trabajo intelectual, no nos veíamos... no le interesaba. Claro. En cambio ahora, dice, vienen por mi trabajo. Los abogados, los contadores. Claro, está muy mal esto. No, bueno, es lo que pasó en ese sector. Entonces, si la IA puede ayudar a automatizar, a mejorar productividad, fantástico. Ahora, el problema no es la IA. El problema es qué hacemos
económicamente y cómo cambiamos la estructura de trabajo para que darle trabajo a toda esta otra gente. Y eso, lo que pasa es que miramos para atrás y digamos, la estructura de trabajo actual no está bien preparada para eso. Entonces, puede ser un problema. Lo bueno es que ahora sabemos eso y sabemos lo que pasó en otras ocasiones, eso está estudiado, entonces podemos pensar futuros posibles distintos a la gente sin trabajo y podemos pensar en cómo reorganizar la estructura de trabajo para que eso funcione un poquito mejor. Y el otro día también leía con respecto a este tema, como bueno, decían, bueno, planteaban todas estas problemáticas, bueno, pero ¿qué estudia mi hijo, no? O sea, Claro. yendo como... Decían, bueno, nada, obviamente uno nunca, un poco como decías vos recién, nunca puede adivinar el futuro, porque además el futuro ahora de 5 años es una locura. Pero bueno, si hay algo ligado, si vos querés que esté bien económicamente, ligado a finanzas, ligado a informática, vas a estar como más o menos en tema. Y el tercer punto era que se haga amigos. Decía, Claro. vos ten en cuenta que más allá de lo que estudie, que se haga amigos, porque la manera de contratar personas sigue siendo un amigo de un amigo. Entonces, si vos tenés buenas relaciones sociales, es probable que siempre tengas trabajo. Sí, esto digamos, que se haga amigos me parece una excelente traducción de lo que se menciona mucho en el mundo de digamos, la discusión sobre el futuro del trabajo y en los temas más de análisis de sociedad, que es el capital social, ¿no? ¿Cuál es el capital social que tiene una persona y el armado de redes? Eso, sin lugar a dudas, va a tener muchísima importancia y muchísimo impacto. Y te agrego una cosita más que no mencionamos, pero creo que vale la pena comentar sobre este tema, que es tener un jefe algorítmico. Es decir, ya pasa que hay gente cuyo jefe no es una persona, es una IA o un algoritmo, lo que sea. Es decir, El empleado de Rappi. por ejemplo, Claro. el empleado de Rappi va a algún lugar y tiene un algoritmo que le dice, llegaste tarde, ¿no? Te bajo puntos, te subo puntos, Rappi, Uber, qué sé yo. Bueno, eso pasa en determinados lugares, va a empezar a pasar más, que el que te evalúa en tu trabajo ya no es un ser humano. Y también la inversa. Yo evaluar... Vos evaluar algoritmos y decidir qué algoritmo merece sobrevivir, digamos, seguir siendo usado y cuál no, lo vas a sacar, vas a cambiar, qué sé yo. Algoritmos que reaccionan en milésimas de segundo contra humanos que reaccionamos evaluando algo por ahí en minutos. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud, digamos, de diferencia en eso. Y eso también es un problema. ¿Cómo vamos a interactuar jefes, empleados, la estructura del trabajo metiendo inteligencia artificial ahí adentro? Sí, porque, digamos, eso reorganiza todo. Eso es algo... Yo hice una serie que se llamó Plataformas, que está en YouTube, que lo trabajé bastante con Juan Ottaviano. Sí. Y conversábamos bastante sobre ese tema, porque además el que trabaja, o trabajaba, no sé si ahora sigue, pero me parece que sí, sobre específicamente eso, que es sobre organización gremial. Sí. Y esto, claro, cambiaba todo, porque cuando le tenés que reclamar un algoritmo, que te juntes en la calle a hacer ruido, No le importa No le mucho. importa nada. Entonces, bueno, nada, había ahí, no sé si seguirá pasando, pero en ese momento había como pequeños apagones en la aplicación, como cosas para reclamar también mejoras salariales. Pero sí, es interesante eso de lo vincular, digamos, no solo con colegas y amigos, sino también con tus superiores. Sí, Juan estuvo, bueno, con Fundar, fue coautor de un paper sobre el tema ¿no? De las de plataformas, creo que lo citás en la... Ya no me acuerdo. Sí, lo citás el paper ese. Una de las primeras huelgas que se hizo contra el uso de IA fue la famosa huelga, que creo que fue en el 23, de los guionistas de Hollywood. Fue una huelga bastante fuerte, que duró mucho tiempo, con manifestaciones, digamos, Sí, se decía que en 2024 se publicaron menos series básicamente por esa... Sí, fue importante. Y la protesta no era más sueldo, que esto, lo otro, era, no usen mis guiones para entrenar IA, no me reemplacen con un algoritmo. Y llegaron a un buen acuerdo, que satisfizo todas las partes, qué sé yo. La verdad es que eso mostró, por un lado, que puede ocurrir, y por otro lado, esto que te digo es que es muy difícil saber por dónde va a venir, porque la verdad es que yo te decía, cuál va a ser la protesta gremial contra la automatización y la IA.
Y guionista de Hollywood, yo no sé si a alguien se le ocurría como primer lugar, ¿no? ¿Dónde va a empezar la próxima revolución socialista? Bueno, con los guionistas de Hollywood, armados con Molotov. No, bueno, fue sorpresivo. Claro. Y pensando desde el otro lado también, como lo que vas viendo vos en tus investigaciones, la inteligencia artificial acerca también personas que no tenían nada que ver por ahí con determinados conocimientos técnicos a trabajos vinculados a la tecnología. Sí, totalmente. De a poco empieza a ocurrir eso. Hay un grupito de investigadores de Harvard que estudia esto del impacto en productividad de la inteligencia artificial. Sacaron hace un par de años un trabajo muy lindo que hicieron con una consultora grande mundial que se llama BCG, en la cual armaron grupitos muy parejos, ¿no? Es decir, cada grupito tenía un senior, 2 juniors, no sé, como grupitos parejos en cuanto a sus capacidades y una cantidad de tareas parejas. Informe de tal cosa, buscar tal cosa, qué sé yo. Los repartieron, randomizaron al azar para que fuera un estudio serio y se fija, a la mitad les dijeron, vos no podés usar inteligencia artificial, a la otra mitad le dijeron, vos usá inteligencia artificial. Y después midieron productividad, resultados, calidad del trabajo, etcétera, etcétera. Y la verdad que encontraron un impacto en productividad bastante grande en tareas de consultoría en cuanto al, funciona muy bien los grupos usando IA como un asesor más, como parte del grupo. La semana pasada sacaron un paper, ahora en marzo del 25, con repitiendo este trabajo en forma muy similar, pero en una empresa de consumo masivo, que es Procter & Gamble. Y, bueno, el mismo tipo de trabajo, pero además preguntaron cómo se sentía la gente. Y porque la verdad que una de las cosas que nosotros pensábamos es usar IA para automatizar la tarea va a relegar a las personas a trabajo menos creativo, ¿no? Porque al final la IA es la que crea, la que mezcla, la que propone, y va a generar más brecha entre las personas que la puedan usar mejor y peor, qué sé yo. Y la verdad es que más allá de que confirmaron esto del impacto en productividad, una cosa que pasó es que gente no técnica podía usar la IA para traducir conceptos técnicos y poder participar en discusiones. Mira. Que es rarísimo eso. Gente de ventas metiéndose en discusiones técnicas, pidiéndole a IA que le explique, para esto qué quiere decir, claro, en términos de mi venta, de mi laburo concreto, qué sé yo. Es que yo creo que ese es el uso más explorado hoy, ¿no? O sea, esta idea de la traducción interdisciplinaria, desde idiomas a cosas complejas, programación, para que alguien tenga más nociones para justamente conversar con otro perfil, claro, más técnico, ¿no? Bueno, una cosa que nosotros estamos haciendo es tratando de entender esto, porque hay un análisis volviendo a la pregunta de cómo se inserta esto en la productividad en la cadena de valor, ¿no? La mayor parte de los estudios van por cadena de valor. Entonces, en la industria del vino, ¿cómo meto inteligencia artificial? Bueno, en el marketing, en la industria de la construcción, ¿cómo va a impactar? Bueno, eso hay bastante trabajo hecho en esa dirección. Nosotros queremos ver también el otro eje, que es cómo se usa, para qué se usa. Se usa para crear cosas nuevas, se usa para verificar, se usa para traducir, se usa para... Entonces, ahí hay usos que uno puede empezar, no llegamos todavía, nos encantaría llegar a una taxonomía de usos. Hay otra gente trabajando en esto, obviamente, la gente de Anthropic está trabajando también en armar una taxonomía de este tipo, y bueno, la verdad que es un tema súper interesante. Uno de los ejes es automatizar cosas. Generame un programa que haga esto, entonces vos le tirás y te genera. Otras son cosas más interactivas. Que eso es el software a medida, digamos. ¿No? Sí, podría ser el software a medida de una IA. Es una IA que te hace un software a tu pedido. Tipo creación de agentes. Por ejemplo. Otro uso es esto que comentabas vos de traducir de alguna manera, ¿no? De traducir entre, y hay mucho también en medicina. Me dieron un informe que no entiendo nada, explícame qué quiere decir esto. Tengo este informe o algo de auditoría que me dieron, explícame qué quiere decir, qué impacta en mi trabajo, qué quiere decir que tengo que hacer.
cuándo tengo que hacer la próxima cita con el médico en función de este análisis. Eso se usa muchísimo, que son traducciones. Pero no traducciones de idioma, que también se usa para traducciones de idiomas, sino traducciones de técnico a no técnico. Claro. El otro día veía un story de un amigo que había ido a un coworking, a una oficina de coworking, y mostraba como en una mesa larga, decía que las 3 personas estaban interactuando en simultáneo, cada uno para su trabajo, con un LLM distinto. Uno estaba con ChatGPT, otro con Gemini y otro con Claude, ponele, pero como ya muy integrado al trabajo diario. Pero volviendo a tal vez el inicio de nuestra conversación, que fue esta idea de que Argentina tiene la potencialidad para Sí. ser un buen lugar de desarrollo tecnológico, porque, digamos, es un país que, por ejemplo, tiene 11 empresas unicornios, es decir, que están valuadas en más de $1.000 millones, y eso lo pone como en Latinoamérica como en el segundo país con mayor cantidad de empresas en ese nivel. Sí. Y el mayor por habitante. Y el mayor por habitante. Entonces, ¿qué deberíamos pensar para un mediano o largo plazo? ¿Qué herramientas les puede dar los estados o los gobiernos para que eso se promueva? Sí, hay una parte de esto que es sentido común. Si yo te digo, aparece una tecnología nueva, y esa tecnología nueva se llama, no importa, X. Vamos a dedicarnos a X. ¿Qué es lo primero que haces? Yo lo primero que hago es pongo gente capaz a investigar X, a que entiendan qué es X, cómo se puede usar, cuál es los posibles problemas usando X, cómo voy a mantener después X, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, si vos desarmás el sistema de investigación y de tecnología, y es un poco difícil que ese sea un buen camino para llegar. Y la otra parte es que está asociado a esto, es lo de educación, que es, si yo no te formo gente en X, y también va a ser un poco difícil el día de mañana poder sostener eso. Entonces, hay una contradicción flagrante entre yo quiero ser un polo de inteligencia artificial y te desarmo la gente que está investigando esto, que la verdad hay un sistema, hay una red, un sistema, hay una cantidad de investigadores y de gente trabajando en esto desde hace años, desde hace muchos años, que tienen una capacidad importante. ¿Pero eso se dio porque hubo buenas políticas para el sector o por voluntarios, digamos, como gente? ¿Cómo se dio en el pasado, decís? Claro, ¿cómo se dio que hoy estemos en esta situación en la que tenemos cierto desarrollo? Digamos, es porque a veces se da, qué sé yo. Sí, a ver, no tengo tantos datos tan concretos y me cuesta tirar rápidamente una respuesta. Uh-huh. La respuesta más seria sería no lo sé. Uh-huh. Pero la verdad lo primero que me hiciste pensar es, a ver, sin lugar a dudas hubo una serie de políticas buenas y claras empezando hace muchísimos años, hace, 60 años o más incluso, para el desarrollo de ciencia y tecnología en Argentina. Uh-huh. Y para la educación en Argentina. En Argentina, y esto es a nivel sociedad, la sociedad considera la educación como un valor importante, o lo consideraba por lo menos. Y eso, sin lugar a dudas, ayudó, por un lado. Por otro lado, hay una cuestión de, como decís vos, de voluntades, de personas que se dedicaron a esto porque les gustaba. Yo me acuerdo hace muchos años, en una charla con Lino Barañao, él comentaba que decía, bueno, de alguna manera los profesores, te estoy hablando de la época de los 90, ¿no? Los profesores subvencionan las universidades porque están cobrando sueldos muy, muy bajos y aún así lo sostienen por vocación, por lo que sea, y de alguna manera ese trabajo subvenciona desde lo personal que la cosa siga funcionando. Bueno, sí, eso no es una política pública, claramente. Entonces, hay una mezcla. Hubo políticas públicas que nos llevaron a un buen lugar. Hay instinto de supervivencia. Hay instinto de supervivencia. Esa idea del argentino que siempre está tratando de salir por la creativa. Tal cual. Y bueno, lo de los unicornios lo muestra también, ¿no? En un ambiente que por ahí no es el mejor para creación de empresas y para negocios, qué sé yo, hay un montón de cosas que surgen. Bueno, Está bueno eso. Hay una cuestión con respecto a los unicornios, a estas empresas, que tienen que ver con, en el informe que ustedes realizan hay una conclusión que se dice, bueno,
para promover más este sector hay que generar más mercado. Y para generar más mercado, a diferencia de lo que hoy tal vez se piensa, hay que meter más regulaciones para ese sector. Sin embargo, cuando vemos a alguno de los CEOs de estas empresas, sobre todo en Twitter, siempre se manifiestan a favor de la eliminación de reglamentaciones. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Sí, es muy buena la pregunta. La verdad es que yo creo que cuando hablan de regulaciones y nuestro informe de regulaciones son cosas distintas, ¿no? Y de alguna manera, por ahí algunos de los tweets que son un poco, ¿no?, chicaneros, bueno, sí. y están pensando en sácame los impuestos, no me pidas que te informe lo que voy a hacer, ¿no?, ese tipo de cosas. La verdad es que las empresas, y esto se escucha mucho en las conversaciones con empresas, sobre todo con las multinacionales, piden determinado tipo de regulaciones, porque la verdad es que si no dicen, pará, pero yo si no sé cómo funcionar. Y volvemos al ejemplo de los datos, que es solo un ejemplo, ¿no? Pero yo uso los datos. Muchos de esos datos tienen copyright o no, o los generó alguien, tienen algún otro mecanismo de propiedad intelectual. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy haciendo las cosas bien o me van a hacer un juicio pasado mañana? Sí. Bueno, entonces tener un poco más de claridad sobre estas cosas y tener un marco en el cual la regulación lo que te puede dar, depende del tipo de regulación otra vez, pero lo que te puede dar es un marco, un lugar donde se puedan hacer las cosas. Ahora, si sobreregulás, puede haber problemas, o si regulás sobre cosas que no sabés. Claro. Hoy en el Congreso se presentaron una cantidad enorme de proyectos de regular la IA. Y algunos, vos los mirás, están sumamente improvisados. La verdad que no tienen un conocimiento de lo que está pasando, lo que puede pasar. Y bueno, eso puede ser un problema. Regular sobre algo que todavía no pasó y que no sabemos cómo va a ser. Claro, es un poco lo que vos decís, como que tiene mala prensa la palabra regulación, pero en realidad podría ser el orden de un camino. Es ordenar las cosas y es dar reglas claras que se puedan utilizar. Y a veces también es defender a los que no tienen el poder defenderse por sí solos porque están fragmentados, como es el caso de los ciudadanos, digamos, de la gente que de alguna manera les usan sus datos y sin nada a cambio. Si usan los datos con algo a cambio o aclarando bien para qué, por qué los usan, en qué condiciones, es una cosa. Ahora, cuando te hacen firmar, ¿no?, te dicen aceptar, y vos pones aceptar, no te leíste las 24 páginas de cosas que... De las condiciones, sí. Entonces, para esas cosas también hace falta regulaciones. O para que tus datos de salud no terminen en otro lado. Pero la verdad es que hay cosas... De hecho, la falta de regulaciones también puede impedir el desarrollo. Y un ejemplo de eso es historia clínica digital. Es decir, la historia clínica digital, que es súper útil para el ciudadano común, sin una buena regulación no se va a implementar nunca. Entonces, bueno, ahí tenés un tema. Claro. Daniel, muchas gracias por participar Por favor, de Todo es Fake. Muchas gracias por invitarme.